que decir que cualquier persona que asuma la presidencia de la República le cambia radicalmente la vida, radicalmente, pero particularmente para un joven de 35 años, un hombre joven de 35 años diría yo, que tiene evidentemente varias características, ya lo decíamos, un departamento es complejo, cuidar la seguridad de un presidente que vive en un edificio, pero con eso y se suman otras más. Queremos precisamente entrar en los cambios protocolares, en los cambios de seguridad, en los cambios de vida del presidente electo, y estamos aquí en el estudio con Arturo Urrutia. Él es carabinero, oficial de Carabineros en retiro y además ex jefe de escolta presidencial. Gracias por acompañarnos, Arturo, esta mañana. Y lo primero, ex jefe de qué? ¿De qué presidente? Hola, buenos días. Bueno, hola, me tocó el honor, soy carabinero, ya lo nombraron, ex carabinero, coronel en retiro, y tuve el honor, como le digo, de estar a cargo de la seguridad del presidente Lagos y posteriormente, al cabo de unos años más, del presidente Piñera. En consecuencia, sí, tengo... Piñera 1. Piñera 1, por supuesto, claro, sí, claro. En ese entonces. Claro, Arturo, partamos entonces por los cambios. A veces uno podría preguntarse si es el presidente el que se tiene que adaptar a las medidas de seguridad o a su equipo de seguridad, o es al revés, que el equipo de seguridad se tiene que adaptar a la vida del presidente en este caso. Sí, hay hartos mitos en esto, porque no es como las películas de repente que uno ve en las películas de Estados Unidos, que el presidente tiene que someterse a muchas cosas. Por ejemplo, nombro al presidente de Estados Unidos porque todos seguramente han visto más de alguna película. En consecuencia, en este país no existe esa legalmente que el presidente deba someterse a este sistema de seguridad. En consecuencia, pero yo diría que es una mixtura. En general, los presidentes, tal como decía el reportaje, ahí hay varias cosas que le van a cambiar en la vida. Usted lo decía recientemente, ¿no es cierto? Hay protocolos, hay visitas, hay actividades, qué sé yo. Y en consecuencia, la escolta presidencial, que en este caso está a cargo de Carabineros de Chile, brinda toda esa seguridad integral que uno le llama la protección física del mandatario, la comodidad que tenga que tener el mandatario y etcétera. Arturo, uno que le ha tocado reportear a los presidentes, Moneda en este caso y todo, los escoltas presidenciales pueden ser súper pesados o pueden ser súper buena onda. Mi pregunta es... Chuta. ¿Usted es pesado o buena onda? ¿Usted era de los buenos o era de los malos? ¿Usted de los primeros o de los mi pregunta es otra, Arturo, mi pregunta es otra. ¿Usted quién se ha imaginado? No, Arturo, no, pero es que mi pregunta va por otro lado. Resulta que de repente uno ve que los escoltas presidenciales son como comando, como boina negra, morada, roja, entonces como que están súper preparados, ¿sí o no? Entonces mi pregunta, ¿ustedes tienen un curso especial? ¿Ustedes se dedican a hacer escolta presidencial? Sí, por supuesto. No es que uno entró a la escuela de carabineros y posteriormente le dijeron, oiga, usted va a hacer escolta presidencial. Claro. No, eso va dentro de las especialidades que uno pueda tener en la carrera. Hay motorista, ¿no es cierto? El piloto de helicóptero, el GOPE. En consecuencia, la escolta presidencial hay un curso así y se desarrolla por la institución. Van muchos países, concurren a nuestro país a hacer este curso de protección de personas importantes. Se hace en un departamento de carabineros que se llama PPI. Sí. En consecuencia, pero la escolta presidencial es una multiplicidad de actores con distintos tipos de especialidades. No es solamente hay que sea comandos y otros que son así. No es solamente que sea PPI experto en protección de personas, sino que hay otras, hay motoristas, también hay gente que trabaja en RP, hay gente que busca información también que es relevante para las actividades de un presidente. ¿Arturo? Sí. Una pregunta, bueno, claro, yo también lo que he notado que los escoltas los caracteriza es que la sufren harto. Sí. Porque me imagino que de repente hay algunos, qué sé yo, presidentes, y no sé cuál ha sido más mañoso de los dos, si Lago o Piñera, usted lo dirá, pero claro, que de repente se rompe el protocolo o se acercan y ahí como que la sufren, tratan como de contener, qué sé yo. Si fuera su caso ser escolta del presidente electo Gabriel Boric, ¿qué le recomendaría? ¿Le parece a usted que es adecuado, por ejemplo, que viva en un edificio? ¿Sería quizás más recomendable que se cambiara de domicilio, lugar donde el tema de la seguridad estuviera más cubierto? Claro, en este caso no es solamente que... O sea, uno debería acomodarse, en definitiva. El escolta debe acomodarse porque usted no le pregunta la opinión. Y crear las condiciones necesarias para que el candidato, o en este caso el presidente, desarrolle sus actividades normales. Claro. Sí, es muy recomendable que tenga un domicilio de una casa. Ya, pero... ¿Por es qué? mejor. Pero fíjese, hay un detalle importante, porque uno
no es que le afecte la vida al presidente, claro, porque uno en el entorno también le afecta la vida, porque seguramente si vive en un edificio va a tener un carabinero, a lo mejor al vecino de al lado no le va a gustar tener el carabinero parado ahí en la puerta, etcétera. Y, o sea, y hay cosas de protocolo, también hay visitas, etcétera. Entonces es mejor una casa sin duda para usted que un departamento. Sin duda Arturo, pero espérese que hay otro tema, pues yo me acuerdo que el presidente... Solo un detalle, acuérdense, el presidente Lagos vivía en Vélez Pintado. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ustedes lo reportaron seguramente más de alguna oportunidad. Pero se cambió, pues después a la casa que era de Gabriel Valdés. Se le recomienda y después cambió a su domicilio en Amundsen. Exacto. Sí, bueno, y el presidente Frey también en su minuto tuvo que habilitar su casa porque los escoltas también tienen que dormir ahí. O sea, hay una seguridad que es 24 horas. Que ser habilitada para los... Contemos la papa como es, Arturo. La papa como es, que el servicio es 24/7, por supuesto, los 365 días del año, y el servicio del resguardo del domicilio lo cumple no la escolta presidencial, sino que la guardia de Palacio, la misma que usted encuentra en el Palacio de la Moneda. Son carabineros que están de uniforme, ¿no es cierto?, en el domicilio del presidente. Y que en el aire, ¿cuál es el más mañoso o más difícil de, comillas, controlar, proteger o cuidar o escoltar? ¿Lagos o Piñera? Chan. No, los dos, fíjese que los presidentes... ¿Los dos igual de mañosos o los dos igual de buena onda? Porque da para todo eso. Quizá alguno podría pensar que el presidente Piñera porque le gusta, no sé, el buceo, por ejemplo. Y había que bucear, pues. Había que bucear. ¿Cuándo bucearon? ¿Dónde bucearon? No sé, por ejemplo. Arturo, queremos saber detalles. Y tiene una habilidad importante para el buceo, sus cualidades personales. Pero el tema de personalidad... Al presidente Lagos le gustaba mucho caminar. Que es más impredecible, que de repente... Las cosas más impredecibles, lo que decían ustedes ahí antes de la nota, que es cuando el candidato, y eso no hay que prohibirse los candidatos, porque el candidato, todos los chilenos quieren estar con su presidente. Sí. Los que votaron, los que no votaron, en definitiva la escolta presidencial, que insisto, es una importante labor que cumple Carabineros. Y la gracia que tiene el carabinero que está de vivir a Puerto Toro. En consecuencia siempre es el mismo carabinero y la escolta puede coordinar con distintas unidades del sector, qué sé yo, ante una visita programada con la presidencia, qué sé yo. Hay una serie de detalles, ¿no es cierto?, que están... Hablaba recién ahí, hay que recorrer la historia, que es muy importante, claro, para poder programar bien el futuro. En consecuencia, el candidato también tiene... No someterse, diría yo, pero tiene que acostumbrarse a cosas que son... pero es que tiene prácticas bien especiales, Gabriel Boric. Por ejemplo, a mí me ha pasado por entrevistas de que muchas veces o acompañaba a otros a hacer entrevistas o él mismo llegaba antes y se tiraba ahí en un sillón, siesta. Esperando la entrevista. Entonces, no sé si un presidente puede en cualquier parte llegar y ponerse a dormir una siesta. Pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Y ustedes le acompañan? En un estudio de televisión lo dejamos ahí. No, pero es que, insisto, que hay una programación, hay un tremendo equipo que trabaja detrás de un presidente, ¿no es cierto? O sea, yo creo que no va a tener tiempo para las redes sociales, está respondiendo a algún par de cosas, por eso pero digo, hay reuniones de gabinete. Por ejemplo, hubo una época, porque me pasó que lo conversé con él porque llegó a la entrevista después de un trote de no me acuerdo cuántos kilómetros era, que lo hacía por el centro y lo hacía escuchando siempre un disco distinto. Ese era como el desafío. Y era para bajar no sé cuántos kilos, no sé si lo logró o no lo logró, pero llegaba en condiciones bien especiales a la entrevista. Claro. Tenía muy cansado, sudado. Y nos pedía, me acuerdo que sabes, pidió un baño, pero en el fondo era porque era un desafío. Entonces, y ahí nos contó que le gustaba de vez en cuando asumir ciertos desafíos, que en este caso era trotar escuchando un disco. Y no me acuerdo por cuánto tiempo era. Son cosas que, por ejemplo, va a poder seguir haciendo, ¿no? Por supuesto, o sea, pero todo le va a cambiar al presidente, si no es tan fácil ser presidente. Por eso le digo, por eso es una práctica así. O sea, si quiere trotar, seguramente va a tener que programar en su agenda, hoy día voy a trotar de 5 a 6, y la escolta presidencial tendrá que programar ese trote de 5 a 6, ¿no es cierto? Arturo, pero la espontaneidad entonces no está... No, ¿por qué lo digo? Pero es que lo quiero vincular con el presidente Piñera 2. Cuando el presidente Piñera en plena pandemia se baja a la Plaza Italia, ¿no es cierto?, y se saca esa fotografía, no es la foto ni lo que pasó alrededor. ¿Qué pasa si hay un francotirador en algún edificio? ¿Puede un presidente, dice, me bajo en este lugar, quiero una foto? Claro, digo yo, pues. Lo escupieron en una semana siempre dice la escolta, claro, odia la improvisación en una escolta. Claro. Siempre hay que estar antes, porque hay todo un procedimiento, uno está 3 horas antes en un lugar, qué sé yo, se estudia, el lugar se hace un estudio de seguridad avanzada, como dices tú.
también hay un chequeo del entorno, de las personas, de lo que ha pasado, lo que puede pasar, etcétera. Si es necesario poner un tirador escogido o un observador. Pero las improvisaciones, improvisación para todo el mundo también, para el malo y para el bueno. En consecuencia, pero uno lo hace y se acomoda pero es que igual es que aquí estamos hablando de la seguridad, si este es el tema, la seguridad del presidente o presidenta cuando era la presidenta Bachelet. ¿Puede, por ejemplo, Gabriel Boric decir, quiero ir a una discoteca a bailar? Bueno, si quiere ir a una discoteca a bailar, habrá que ir a bailar con él. Ya, pero a ver, espérese un rato, pero es que la discoteca... A lo mejor los bailarines son todos, ¿no es cierto?, conocidos. Ahí está la cosa, pues no puede entrar cualquiera a la disco. O sea, si el presidente electo quiere entrar a una disco X, ¿va a tener que cerrarse la disco para él? No, no necesariamente. No, porque pregunto, pero puede entrar cualquier hijo de vecino y decir, quiero entrar a la disco. No pasa eso. ¿No pasa qué? No pasa eso porque uno también tiene que ser muy prudente. Aquí está no solamente la protección del presidente. Por eso, no puede ir a la disco. No, es que no es solamente la protección, es la imagen del presidente también la que uno tiene que cuidar. La protección sí es fundamental porque nadie quiere que en este país pase que se cometan un magnicidio o un atentado a un presidente. Exacto. ¿No es cierto? Y sobre todo en democracia, mamá. Arturo, estamos hablando de la figura del presidente, pero también está la familia del presidente, quienes acompañan al presidente, que también necesitan una seguridad especial. Les quiero mostrar la portada de hoy de la revista Ya, entrevista a quien va a ser la primera dama, ¿verdad? Irina Karamanos. Eso es al menos lo que dice acá en la entrevista. Le preguntan si va a ser primera dama. Y deja deslizar que sí, aunque insiste en que es un rol que hay que revisarlo. Una entrevista de Gassi Jalí. Y fíjense que de repente, ahí está la pregunta, cómo ha cambiado su vida. Y ella dice, han sido días de intensidad, de mucho acompañamiento, Gabriel, y de reconfiguración de la vida privada. Y ahí tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién. Él podría ir a una discoteca, pero no debiera en el fondo. ¿Qué resguardo debiera tomar también su círculo más íntimo? Me imagino que la vida de la mamá de Gabriel Boric ya no va a ser la misma tampoco y así, ¿no? Sí, les cambia notoriamente la vida. No solamente, sí, una lata a lo mejor dice uno, pero en definitiva esto se hace tan profesionalmente que uno trata de no pero la mamá, que no le cambie a la mamá, pero al papá, a su hermano. en Punta Arenas todos los familiares directos del presidente son. O sea, los padres en Punta Arenas van a tener protección policial. Obvio. Así, claro. Y cambia para siempre, ¿eh? Cuando deje ese presidente va a seguir teniendo seguridad de todo, ¿no? Los expresidentes, sí. Claro, digo. Y dependen de la escolta presidencial también. Claro. O sea, el presidente Frey, ¿no es cierto? Bueno, todos ellos siguen teniendo escolta. Claro, todo. La presidenta Bachelet, cuando llega a nuestro país, la seguridad de Chile. La seguridad, ¿no es cierto? La espera en el aeropuerto se coordina antes. Y le quitaron el escolta a la presidenta Bachelet, pues el Pato Aguayo ahora está a cargo de... El Pato. Bueno, la designación del jefe de la seguridad del presidente por competencia, porque ya tiene una historia, a lo mejor tiene la experiencia. Pero Pato Aguayo estuvo varios años, po. Estuvo con la presidenta y trabajó conmigo también en la escolta en el primer periodo del presidente Piñera. En consecuencia, esto es... Pero qué increíble los cambios. O sea, si quiere ir al supermercado, por ejemplo, la pareja del presidente electo, o él mismo. Ya no va a ir, pero por eso pregunto, si son cuestiones súper básicas. Pero por lo mismo, esas cosas básicas deja de hacer. Por eso, cambia la vida completamente. Y eso que somos un país chiquitito. Si quiere ir a la feria, por ejemplo, claro, a lo mejor la feria, que es un lugar abierto, habría que... Todo eso se tiene que planificar. Pero, por ejemplo, se fue a vacunar, ¿no? Hace 2 días, fue a recibir una... y se sentó como cualquier normal, hizo la cola, que también es como esos gestos ciudadanos que la gente valora mucho. En ese caso, en particular, por ejemplo, usted, encargado, ¿y qué hubiera recomendado, qué hubiera sugerido, hubiera pedido que a lo mejor, oye, si es que es el candidato, o sea, el presidente electo, mejor que lo vacunen al tiro, que no haga la fila afuera, o derechamente encuentre que usted está bien y hay que resguardar lo que él decía? Pero tú dijiste algo clave, es muy ciudadano eso, que el presidente y es su imagen, y él cuida su imagen, y él se debe a la gente, se debe a todos los chilenos, no a un sector en particular, sino que con todo, la gente lo agradece mucho y agradece mucho también a las personas que el presidente sea un señor normal, que ostenta un cargo. Yo siempre recomiendo a toda la gente que lo entienda, que es presidente de todos los chilenos, es el hombre que dirige los designios de este país. Entonces es una persona súper importante, no es importante, es súper importante, porque sus decisiones, por eso uno tiene que velar
crear las condiciones, este pequeño sistema, subsistema que es escolta presidencial, crear las condiciones necesarias para que él desarrolle sus actividades de la mejor forma. Arturo, nosotros veíamos, nos tocó la primera gran imagen, ¿no?, de la presidenta Michelle Bachelet cuando vacacionaba en su primer mandato, siempre lo ha hecho, pero en su primer mandato nos dimos cuenta de la seguridad en el lago Caburga, donde estaban las lanchas de los escoltas también siempre como atentos a la seguridad de la presidenta. Y cuando usted dice, la vida sigue, comillas, normal para el presidente bajo este resguardo, ¿cuánto ustedes como escoltas presidenciales se involucran en las decisiones? ¿Acatan o ustedes también, más allá de la recomendación de seguridad? Uno puede recomendar, exactamente, ¿sí? Uno puede recomendar cosas, que no haya determinada actividad, pero esto no es solamente el escolta, hay un equipo que se llama programación, que tú lo debes conocer, ¿no es cierto?, del Palacio de la Moneda, que es de confianza del presidente, por cierto, no es cualquier persona seguramente. Y uno coordina con ellos, pues tiene que coordinar las actividades, por eso existe la pre-avanzada, la avanzada, el lugar, las vacaciones. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque la gente de repente se confunde y no tiene por qué saber tampoco. Está el equipo de programación, el de pre-avanzada y el de avanzada. ¿Por qué no explicamos un poquitito en qué consiste cada uno? El equipo de programación es uno solo y ellos programan las actividades del presidente, ya sean al interior del país o estas que son fuera del país. Cuando son fuera del país interviene otro estamento que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, por cierto, ¿no es cierto? El protocolo, el presidente electo, ¿no es cierto?, va a tener que designar a un jefe de protocolo, ya sea de carrera o no de carrera, no sé. Y esas son las actividades fuera del país. Todas esas actividades se hace una pre-avanzada y posteriormente una avanzada ya cuando llegue el presidente. Y lo mismo sucede al interior del país, de las regiones, qué sé yo, o de las, no sé, diferentes comunas que pueda visitar el presidente dentro del país. Arturo, aprovechando su experiencia siendo escolta del presidente Lagos y del presidente Piñera en su primer periodo. A ver, por ejemplo, el presidente Lagos acostumbraba a andar en Caleu, en los bosques, le gustaba caminar. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo protegían al presidente de ese tipo de situaciones? Y lo segundo, si se camuflaban, no sé, entre medio de los árboles, qué sé yo. Y respecto del buceo que usted decía del presidente Piñera, o sea, son temas que para ver si nos ayuda a entender un poquito cómo se materializaba la protección en concreto. En concreto, bueno, el presidente Lagos efectivamente caminaba muchísimo. No solamente, fíjese que Caleu, en oportunidad cuando iba a Viña del Mar, bajaba del Palacio Cerro Castillo y caminaba largo trecho hasta casi llegar a las Salinas. No sé si se ubican perfectamente. Harto eso. Claro, y el presidente, y compartía con gente, qué sé yo, entraba a un negocio, realmente lo saludaba. Es que es bueno para conversar, ¿o no? Y sí. Mira, mi amigo. Y particularmente en Caleu, sí, porque me disfracé de árbol varias veces. ¿Se disfrazó de qué? Árbol, ya, pues. De piedra. Esas no son actividades oficiales. Entonces, no eso son es lo que actividades, uno se pregunta. Pero tú tienes que acompañarlo, ¿sí? Es como natural y normal. Siempre hay un equipo que está al lado del... El presidente electo es cruzado. Iba a querer ir al estadio. Hay que ir al estadio. No hay problema con ir al estadio. No hay problema. Y seguramente algún triunfo irá a visitarlo al camarín a los jugadores. Se puede poner la camiseta, ¿no? Porque ahí deja de ser de todos los chilenos el presidente. Ahí está, estamos si con problemas. No es. Y de bien poco sería. Ay, ya. Pues. Pero los que más ganan parece. Ya. Sí, po. Ahí nomás, sí, está bien. No, ya para qué vamos a seguir sacando pica. Oye, Arturo, otra pregunta. No me quiero meter en la vida de nadie, pero Sí, claro. más en la intimidad, ¿qué tanto conversan? Más en la intimidad. No me quiero meter en la vida, pero más en la intimidad, ¿qué pasaba? Sí, bueno, lo siento, pero quiero ir más detalle. ¿Qué tanto se acercan ustedes a los presidentes? ¿Tienen momentos Hay más amistad, de intimidad? se toman un traguito, conversan, se fuman un sientan. pucho. Quizás le cuenta algún problema con un hijo, por ejemplo, o con un ministro. ¿Le sabéis que el ministro se pelearon? ¿Hay algo más intimidad o no? Aquí. Se toman un pack de cerveza, no sé. Si no quiere dar los nombres a los ministros, mejor. No. ¿Te imagináis? Mejor aún. Si no, bueno, lo dejamos así nomás. No, convengamos que todos los presidentes quieren lo mejor y todos los ministros quieren lo mejor Sí, para no, nuestro pero- país. Sin lugar a dudas, yo creo que hemos tenido suerte los chilenos con tener estas transiciones de presidente. Claro, y con uno, a tu pregunta exacta, claro, con uno más que otro, uno puede tener ciertas confianzas, sobre todo el jefe de la seguridad, y eso es normal que se dé. O sea, ustedes yo creo que no, a lo mejor no se conocían antes y aquí han creado lazos. ¿Te imagináis? Tampoco tenemos Tampoco, confianza. yo confío solo en la chiquitita, que no sé dónde está. Mira, Ahí está la a chiquitita. veces, Pero a ¿sabes qué? veces. Es buena la pregunta. ¿Le pasó alguna vez que, por ejemplo, frente a una decisión compleja, un presidente le dijera: Arturo, mire mi amigo, si usted fuera yo,
¿Qué haría? ¿Qué haría al respecto? ¿Votaría esta ley? ¿No votaría esta ley? Buena pregunta. ¿Sacaría este ministro? ¿No sacaría esta ministra? ¿Qué hago? ¿Apoyaría lo que está pasando ya o no? Tratando de apelar un poco como al sentido común del ciudadano como que usted quizás representa, no siendo autoridad. ¿Le pasó eso alguna vez? Por favor, dígame que sí. Se lo ruego. Y si no pasó, miéntame. No le voy a mentir, ni mucho menos, pero no, tanta confianza, sí, o sea, uno tiene mucha confianza con los presidentes. Actualmente yo tengo la mejor relación con ambos presidentes, con el presidente Lago, yo lo agradezco, con el presidente Piñera. Pero usted también. no se da cuenta, por ejemplo, si en términos personales ve que el presidente está más bajoneado quizá, o se ve aproblemado. Si usted anda todos los días con él, usted lo conoce absolutamente todo el detalle. ¿Y usted se atreve, un gesto? un escolta le puede preguntar, presidente, ¿está bien? No sé, pueden ser preguntas súper tontas, porque hay preguntas tontas, quiero que lo sepan. Ya, por Dios. Pero, no sé, me imagino estar en esa situación. ¿Quiere un puchito? Lo veo con Sí, no sé. Sí, por supuesto, eso se da. Se da. No era tan tonto, ¿ven? O comamos una pizza en alguna... Eso, Así, un se da en la interna, sí, porque uno pasa muy cerca, Sí. prácticamente, no las 24 horas, porque uno duerme también. Mejor no una pizza en el caso del Pero- Mejor pasemos lo de la pizza, porque si no vamos a Arturo, estar en y cuando problemas. se ha producido situaciones de funa ciudadana, donde le han tirado un escupo, le ha pasado alguna situación desagradable, Claro. ¿cómo se contiene ahí? Porque al presidente, en este caso a la presidenta, no sé si a la presidenta también le pasó. Sí, le pasó. Le pasó. ¿Qué se hace En en ese campaña. caso? Le pasó en campaña. ¿Cómo se contiene? Porque además esa situación pudo Es haber delicado. llegado a mayores, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, y esto, fíjense que todas las veces que han pasado son esas actividades que no son programadas, por lo menos en mi experiencia. Por eso es muy bueno programar las actividades. Yo sé que es muy difícil, sobre todo a un presidente, imagínense, y también debe afectar la edad del presidente, ¿no es cierto? Sí. Un presidente joven el que tenemos hoy, o al portas de asumir en propiedad. Súper joven. En consecuencia, yo siempre sugiero que las actividades sean programadas. Uno quiere siempre el escolta, el de seguridad, que todo sea programado y todo salga Arturo, perfecto. ¿y hay Pero algo? van a pasar funas, Sí, po. van a pasar chascos. Pero uno, insisto, uno tiene que crear las condiciones para que eso ojalá no ocurra nunca. ¿Y hay alguna- también un llamado a la gente del respeto es súper importante, Lógico. insisto, ser un presidente de todos los chilenos. ¿Y hay alguna situación en la que usted se haya visto, que lo haya reconocido como un peligro inminente, el más importante que se recuerde? La verdad que no. La vez que pasó susto. No, lo que más pasa susto uno cuando el presidente va, como decías tú anteriormente, va y se acerca a la gente a saludar. Y usted le dice Claro. después, oiga, presidente, ya, Corte su po. escándalo. Claro, po. fue Claro, imprudente. ¿sabe qué? Ubíquese, no se acerque tanto. No, porque uno ya sabe que eso va a pasar, po. Que uno es normal. po. Es normal. Pero por ejemplo, hace algunas semanas antes que fuera elegido el presidente Boric, en campaña lo escupieron. Lo Sí. escupió, una persona se acercó, Sí, lo vio una y muy imagen, cerca. él creyó que había... Muy cerca. Y ella lo vio, bueno, asqueroso, no vamos a... No, Guácala. condenable. Le quiero decir, ahí por ejemplo, 100%. desde su perspectiva, ¿Qué hay que ¿hubo hacer? algún error o no? O derechamente, ¿cómo lo hacen para conciliar esta cercanía que él quiere tener con la gente? Pero por otro lado usted dice, está bien que se acerque, porque necesito tener algún control. Se ve la gente antes, se aleja, se genera más distancia. ¿Cómo lo hacen? Es muy distinto al ser candidato al ser A presidente. presidente. Ok. Ahí va hay un detalle que no es menor. A ver. Ok. Porque ustedes vieron que cuando ya fue electo, Se cambió Al tiro. todo. cambió el jefe de la seguridad. Cuando fue la moneda, se paró la moneda cuando lo recibió el presidente Piñera y se acercó a alguna gente que estaba ahí al frente de la moneda. Sí, po. Y digo, Pero- se acercó realmente cerca, digo, dando... ¿Eso va a sí. cambiar? ¿Eso va a cambiar? ¿Debería cambiar? Yo espero que no cambie. O sea, que el presidente siga acercándose a la gente y ojalá la gente se comporte y no ocurran estas cosas que comentaban ustedes del escupitajo, etcétera. Pero siempre existe la posibilidad que esto pueda ocurrir. En consecuencia, el equipo de la seguridad ahora es un poquito mayor, ¿no es cierto? Ya no Ya. es la misma que el candidato, ¿no es cierto? Hay Ya. otro especialista ahí, qué sé yo, que está en la moto, que está el señor que a lo mejor parece público y no es público, es parte de la escolta presidencial. Arturo. ¿Me entiendes? Hay varias cosas con las que uno puede jugar en seguridad. Arturo, hemos hablado mucho de la vida de los presidentes y de la presidenta también, pero ¿qué pasa con ustedes? Ustedes tienen una vida súper sacrificada. ¿A qué hora ven a la familia? ¿Están realmente 24/7? ¿Tienen descanso? ¿Cuál es ese descanso? ¿Cómo se hace ser un escolta presidencial? Pero que tenga vida, pues, ¿o no?
¿O no tienen vida? No tengo que decir. No, si tiene vida una escolta presidencial. Pero no tanta. En el caso del jefe de la escolta presidencial, particularmente, a mí me tocó que de repente los presidentes son muy cercanos, a lo mejor quiere que siempre uno esté ahí con él. Quizás uno tiene un tiempo mayor, menos para dedicarle a la familia, pero la familia siempre entiende, cuando uno es carabinero siempre lo entiende, ¿no? Tengo una pregunta. Otra más. Pero no se enoje, Arturo. No. ¿Qué le voy a preguntar? Es que le voy a preguntar en honor a todos mis coleguitas periodistas que tienen que cubrir a los presidentes en ejercicio. Yo los trataba súper bien. Ya le respondía. No pregunte, Ya, le voy a preguntar. No, si a mí me salvaron la vida una vez y yo lo conté acá, que me tomaron en brazos casi llego, pero de osikiwis al piso. Mi pregunta es, osikiwis, de boca, de bruces. Ay, Dios. Mi pregunta es, ¿son los presidentes o los grupos asesores quienes impiden el acceso a la prensa? Porque de repente son más pesados con los periodistas que con las personas que están tratando de acercarse al presidente. Y claramente corren menos riesgo con uno. Entonces, ¿quién toma esa decisión? ¿Ustedes los escoltas o los grupos presidenciales? Siempre depende, pero el presidente tiene un jefe de prensa. Ahí está. Pero espérese, pero entonces el jefe de prensa es el que le dice a ustedes ya que la prensa no se acerque. Porque a mí una vez me tomaron en brazos así, ¡tum!, y me sacaron. No. Es que depende del lugar. Si todos los escenarios son exactamente igual, todos los días son distintos de un presidente, todas las actividades son distintas. Esto es muy dinámico. Y en consecuencia hay un jefe de prensa que dice, por favor, el presidente hoy día no da la entrevista, pero el periodista siempre quiere la entrevista. Y si dice que el presidente no da la entrevista, chuta, bueno, entender pocas palabras, ¿no? Y usted ejecuta, no. Me encontré súper ofensivo lo que me dijo mi director. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Qué le dijo? Me dijo, tú eres más peligrosa que cualquier otra. No, pero yo Mira, yo estaba pensando, quizás el daño no es físico, pero anda a saber tú qué pregunta ibas a hacer. ¿Ustedes creen? Pero yo siempre me porté bien. No, a mí me pasó mucho más que los mismos periodistas a cargo de los presidentes o candidatos te empujaban lejos que una escolta. Muchas veces. Ahora, hay un detalle súper importante, que el presidente la prensa que cubre la actividad del presidente, uno los conoce a todos. Sí, obvio. Claro. Obvio que los conoce. Sí. Ahora, y uno se hace, ya comparten, viajan juntos a veces al extranjero, qué sé yo. Sí. ¿Y ustedes saben quiénes son los periodistas? ¿Los reportean antes? Sí, po. Pero sí, po. Pero, o sea, ¿tú crees que no? ¿Se intervienen los teléfonos de los periodistas? Porque andas a saber tú, po. ¿Se intervienen los teléfonos de los periodistas? Jamás, ¿cómo se le ocurre? ocurre? ¿Cómo? Hay que tener una orden judicial para intervenir un teléfono, tiene que haber un proceso investigativo. Pero si le estoy preguntando, ¿por qué se yo lo estoy respondiendo. Yo lo respondí. No, jamás, no. Ya, pero espéreme, pero están todos chequeados. Digamos que no, ya, pero están todos chequeados. Están todos chequeados. Sí. ¿Quién es quién, pues? Están todos chequeados, la gente que trabaja en el palacio, gente que trabaja por muchos años, ¿no es cierto? Los garzones, imagínate cuántos años han atendido a cuántos presidentes y cuántas lo que pueden contar. Oye, hay funcionarios de la moneda que están antes de que llegara Augusto Pinochet. Y todavía están trabajando, fíjate. Increíble. Sí, no. Hay un mundo en la moneda, ¿sí o no, Arturo? Sí, muy interesante. Hay un mundo, pero maravilloso en la moneda. Sí, Estas quienes transcriben. ¿Ustedes saben que hay personas que se encargan de transcribir cada uno de los discursos y declaraciones? El presidente, palabra que emite, hay personas que están transcribiendo y todo eso está archivado. Claro. ¿Sí o no? Excelente. Sí, muy bien. Está muy bien me gusta enterada. el casino del palacio. Yo lo encuentro rico. Es bueno. ¿A usted le gusta rico, la comida de palacio o no? Sí, por supuesto. Es una ¿Hay algún tratamiento especial también en la comida? Oye, es que yo estoy pensando casi como que en la Casa Blanca, Denzel Washington, aterrizaron en el helicóptero salvando a la humanidad, una cosa así. Sí, hay una anécdota del tema de la comida. El presidente Lago en alguna oportunidad tenía que concurrir al Casa Piedra y, por supuesto, la escolta también está en la preparación de las comidas y se le sugiere no comer. 86 fueron los con cólicos, ese tipo de cosas. Y el presidente se salvó y estuvo muy bien. ¿En serio? Con hambre sí quedó, pero bueno. Con hambre comió puro pan. Pero se salvó, claro, porque uno ve la preparación de los alimentos, participa una persona Arturo, de confianza. Y también en estas cuestiones pasa que a veces ustedes se agarran con los escoltas de otra gente. ¿Se acuerdan cuando vino mucho? No, pero espérate. Mira la cara de Arturo, mira la cara de Arturo. No, pero espérate.
espérate. No, yo no estaba en la escolta. Casi se agarraron a... Pero espérate, es que hubo dos problemas ahí. Una fueron los escoltas de Chile con los escoltas de Estados Unidos, de Bush, pero también estaba metida la PDI, pues, que trató de tomar el control de la situación. ¿Se acuerda usted? Me acuerdo, no estaba en la escolta, estaba en Mapocho. otras funciones, pero sí me tocó participar con otro presidente que concurrió ahí. A uno lo llaman agregado, ¿no es cierto?, para un servicio. En ese caso me tocó con el presidente de China, Hu ¿Y quedó la escoba? Y sí quedó algo en la escoba ahí en la estación Mapocho, ustedes lo vieron, fue muy reposteado, qué sé yo, pero todo eso se soluciona ¿cómo? Coordinando. Si uno coordina mucho antes, muy anticipadamente, se va a entrar Pedro, Juan o el Diego, o Pedro y Juan, eso se soluciona. Y uno, insisto, pretende que estas cosas no pasen nunca. Ojalá que no pasaran nunca, porque si uno coordina bien, no sé, ustedes coordinan bien, muy bien su programa y son exitosos, perfecto. Lo somos. Pero ¿tienen onda con los escoltas de otros países? ¿Hay como relación? Como después de carretear, decís tú, particular. con una No sé, cumbre. podría tomarse un café, Sí, una por supuesto. cervecita después. Por supuesto, particularmente bueno, en su época, yo estoy medio tatita ya, pero los conocía a todos. Joe Clancy, que fue jefe del servicio secreto, Rivera, otro, y con los jefes de las seguridades de varios países. En alguna oportunidad hicimos durante el gobierno del presidente Piñera, fue invitado al G20, no sé si se acuerdan, en México, Los Cabos, que es muy bonito. Y los presidentes estaban en un salón y los jefes de seguridad en otro salón, con una reunión, no de la magnitud de ellos, pero muy entretenida. Y que retiraban igual, y eso es muy entretenido, porque uno, si va a Francia, y lo recibe el jefe de la seguridad de Francia. Y por supuesto los tratamientos son mucho mejores. Yo creo que es muy bueno eso, tener muy buenas relaciones con todos. Las relaciones humanas son el secreto del éxito, dicen de repente. Totalmente, pues. Arturo, no podemos dejar de preguntar, ¿quién determina con qué escolta se quedan los presidentes una vez que salen del ejercicio? ¿Quién determina cuando sale electo? No, después de que termina su periodo presidencial, ¿con quién se queda? ¿O es el presidente el que dice, o presidenta, la verdad es que yo me llevaba bien con Pepito, me voy a quedar con Pepito? O Pepita. También. O Pepita. Oye, hay muchas mujeres escoltas y son bravas. Eso Nunca se atreve a agarrarse con una escolta mujer. Eso iba a Son preguntar, bravas. ¿hay mujeres escoltas? pues, Sí, por supuesto. Pero no juegan un rol tan esencial, ¿o no? Sí. Pregunto Sí, si hay mucho machismo también, porque No, Laura. Claro, en una sociedad machista no era de extrañar una cosa. Pero por eso. A ver. ¿Pero qué rol juega una mujer? Alguna oportunidad, pero ya, pero hablemos en serio. ¿Qué rol juega una mujer escolta en súper importante, porque donde no sé, en el caso de las primeras damas, no sé cómo debería ser ahora, pero las primeras damas, evidentemente la más cercana a esa persona, a la primera dama, es una mujer escolta. Ya, pero no para el presidente en ejercicio, o presidenta. Sí, pues. No, pero yo vi. ¿No? Yo vi. Pero, Sí, claro que pero sí, pues. rol principal, no. Principal, Sí, jefa. Pero claro, Jefa o sea, de no, escolta. pues, Ah, no. bien, pues yo estoy preguntando como- jefatura. Eso está preguntando la misma. Sí, eso estoy preguntando, porque rol, sí, todas tienen un rol, pero ¿ha habido una jefa de escolta? ¿De escoltas presidenciales? No, Que yo sepa. A ver, no han sido puro hombre, es verdad. ¿ves verdad? Pues Desde la hay época de don que Patricio- avanzar. Al debe. De don Patricio Aylwin a la fecha han sido puro hombre los jefes de la verdad. escolta. Bien. Arturo, ha sido un agrado conversar con usted. Muchas Buena conversa. Me Gracias, encanta que qué sigamos siendo entretenido. amigos. Sí, qué bueno. Qué bueno que no nos escuchan. Los Qué teléfonos. bueno. Gracias, Arturo, de verdad, conversar este tipo de cosas, uno no las Muchas tiene gracias. por qué Súper saber. entretenido. Y Súper es entretenido entretenido, también sí, saber po. cómo cambia la vida de los presidentes una vez que llegan al gobierno. Así que muchísimas gracias por compartir su No, gracias a experiencia con ustedes, nosotros. muy Muchas amable, gracias, de verdad. Gracias por la recepción. Muchas Adiós. gracias, Arturo, que esté muy Chao, bien. chao.